Bienvenidos a nuestro canal donde la verdad sale a la luz. Hoy tenemos una revelación explosiva que ha sacudido el mundo del boxeo hasta sus cimientos. Después de años de silencio, Antonio Margarito, el legendario boxeador mexicano a sus 47 años, ha decidido romper el silencio y exponer una traición que lo persiguió durante toda su carrera. Una traición perpetrada, según sus palabras, por aquellos a quienes consideraba amigos y aliados. Prepárense para un relato de ambición desmedida, envidia corrosiva y puñaladas traperas que jamás imaginarían. Sin embargo, detrás de la gloria y el reconocimiento, se gestaba una sombra que amenazaba con consumirlo. Margarito ingenuamente confió en las personas equivocadas. Creyó en la lealtad de aquellos que en realidad solo buscaban su propio beneficio a costa de su éxito. Durante años, soportó en silencio los rumores, las insinuaciones y los sabotajes. Pero ahora, impulsado por una necesidad imperiosa de limpiar su nombre y revelar la verdad, ha decidido hablar. Durante mucho tiempo creí que era mi culpa. Comienza Margarito con la voz cargada de emoción. Pensé que tal vez no era lo suficientemente bueno, que no me esforzaba lo suficiente. Pero con el tiempo empecé a darme cuenta de que había algo más. Algo oscuro que estaba sucediendo a mis espaldas. Entonces, con la mirada fija y un tono de voz que no admitía dudas, Margarito nombró a los 3 hombres que, según él, conspiraron para sabotear su carrera: Shane Mosley, Miguel Cotto y Freddie Roach. Shane Mosley, dijo Margarito con un dejo de amargura. Siempre lo vi como un rival respetable, un gran campeón, pero ahora sé que en realidad me envidiaba. Él veía mi ascenso como una amenaza a su propio legado. Mosley, junto con su entonces entrenador Naazim Richardson, fueron los primeros en levantar sospechas sobre mis vendajes, antes de nuestra pelea programada en 2009. Aunque la pelea nunca se llevó a cabo debido a la controversia con los vendajes, el daño ya estaba hecho. Mi reputación quedó manchada. La acusación contra Mosley es explosiva. Recordemos que Mosley era una figura prominente en el boxeo con un historial impresionante y una gran base de fanáticos. La idea de que un campeón de su calibre pudiera recurrir a tácticas sucias para socavar a un rival es impactante. Margarito continúa su relato revelando detalles escalofriantes sobre cómo, según él, Mosley y Richardson orquestaron una campaña de desprestigio para dañar su imagen pública y sembrar dudas sobre su integridad como boxeador. Utilizaron los medios de comunicación, difundieron rumores falsos y trataron de convencerme de que era un tramposo. Todo esto me afectó profundamente. Me sentí aislado, traicionado y vulnerable. Pero la traición de Mosley, por dolorosa que fuera, era solo el principio. Margarito luego dirigió su atención a Miguel Cotto, el talentoso boxeador puertorriqueño, con quien había protagonizado 2 épicas batallas en el ring. Miguel Cotto, dice Margarito con una mezcla de tristeza y decepción. Lo respetaba como un guerrero, como un hombre que nunca se rendía. Pero ahora entiendo que su respeto era solo una fachada. Detrás de esa máscara de deportividad se escondía una envidia profunda y un deseo insaciable de venganza. Margarito se refiere a su primera pelea contra Cotto en 2008, un combate brutal que Margarito ganó por nocaut técnico en el 11º asalto. Sin embargo, la victoria estuvo rodeada de controversia, ya que algunos fanáticos y expertos cuestionaron la legitimidad de los vendajes de Margarito. Después de la pelea, Cotto y su equipo alimentaron la controversia de los vendajes, acusándome de haber usado yeso en mis manos para aumentar mi poder de golpeo, explica Margarito. Nunca hubo pruebas de eso, pero ellos se negaron a retractarse. Usaron esa excusa para justificar su derrota y para deslegitimar mi victoria. Margarito afirma que Cotto y su equipo llevaron a cabo una campaña implacable para convencer al público de que él era un tramposo. Difundieron rumores, presentaron quejas formales y presionaron a las autoridades para que me investigaran. Todo esto tuvo un impacto devastador en mi carrera. Perdí patrocinios, me negaron oportunidades de pelea y me convertí en el blanco de la ira de muchos fanáticos del boxeo. Pero la acusación más sorprendente de Margarito fue dirigida a Freddie Roach,
el renombrado entrenador de boxeo que ha trabajado con algunos de los mejores peleadores del mundo, incluyendo a Manny Pacquiao. Roach era considerado un genio táctico y un maestro motivador. La idea de que él pudiera estar involucrado en una conspiración para sabotear a un boxeador era simplemente impensable. Freddie Roach, dice Margarito con un tono de incredulidad. Siempre lo admiré como entrenador. Pensé que era un hombre de honor, un tipo que amaba el boxeo y que solo quería lo mejor para sus peleadores. Pero ahora sé que él también tenía sus propios motivos ocultos. Margarito afirma que Roach, quien entrenó a Miguel Cotto para su revancha contra Margarito en 2011, utilizó información privilegiada y tácticas desleales para ayudar a Cotto a ganar la pelea. Roach sabía mis debilidades, conocía mis estrategias y entendía mi estilo de pelea. Usó esa información para preparar a Cotto para la revancha, explica Margarito. Además, creo que Roach influyó en los árbitros y jueces para que favorecieran a Cotto. Sentí que no estaba peleando en igualdad de condiciones. La revancha entre Margarito y Cotto fue un combate brutal que terminó con la victoria de Cotto por nocaut técnico en el 10º asalto. Margarito sufrió una fractura en el hueso orbital del ojo derecho, una lesión que lo obligó a retirarse del boxeo. Después de la pelea, Roach se burló de mi lesión y se regocijó de mi derrota, dice Margarito. Me di cuenta de que él nunca me había respetado como boxeador. Solo me veía como un obstáculo en el camino de Cotto. Las acusaciones de Margarito son graves y han generado una tormenta de controversia en el mundo del boxeo. Shane Mosley, Miguel Cotto y Freddie Roach han negado rotundamente las acusaciones y han defendido su integridad como boxeadores y entrenadores. Shane Mosley emitió un comunicado en el que calificó las acusaciones de Margarito como absurdas y sin fundamento. Nunca he tenido la necesidad de recurrir a tácticas sucias para ganar una pelea, dijo Mosley. Siempre he sido un boxeador limpio y honesto. Las acusaciones de Margarito son simplemente un intento desesperado de llamar la atención. Miguel Cotto también negó las acusaciones de Margarito y lo acusó de ser un mentiroso y un cobarde. Margarito siempre ha tratado de justificar su derrota contra mí, dijo Cotto. Él sabe que lo vencí limpiamente. Sus acusaciones son solo un intento patético de salvar su reputación. Freddie Roach calificó las acusaciones de Margarito como ridículas y difamatorias. Siempre he sido un entrenador ético y profesional, dijo Roach. Nunca he hecho nada para sabotear la carrera de un boxeador. Las acusaciones de Margarito son simplemente un intento de manchar mi nombre. La controversia en torno a las acusaciones de Margarito ha dividido a la comunidad boxística. Algunos creen en la versión de Margarito, mientras que otros lo acusan de ser un resentido que busca venganza. La verdad, como suele suceder en estos casos, es difícil de discernir. Independientemente de quién tenga la razón, una cosa es segura: las acusaciones de Margarito han dejado una cicatriz profunda en el mundo del boxeo. Han revelado las oscuras realidades de un deporte que a menudo está manchado por la ambición, la envidia y la traición. Sé que mucha gente no me creerá, dice Margarito con un suspiro. Sé que mis acusaciones son difíciles de aceptar, pero necesitaba decir la verdad. Necesitaba limpiar mi nombre y revelar lo que realmente sucedió. No espero que Mosley, Cotto o Roach admitan sus errores, pero al menos ahora puedo dormir tranquilo sabiendo que he hecho lo correcto. La historia de Antonio Margarito es un recordatorio de que el éxito en el mundo del boxeo, como en la vida, puede ser efímero y traicionero. Es una historia de perseverancia, pero también de decepción. Es una historia de gloria, pero también de sombra. Y es una historia que sin duda seguirá generando debate y controversia durante muchos años. Antonio Margarito finaliza la entrevista con una frase contundente: nunca olvidaré lo que me hicieron. Nunca los perdonaré. El rencor visible en sus ojos es la prueba irrefutable de una herida que a pesar del tiempo aún sigue sangrando. El hedor a sudor rancio y adrenalina inundaba el pequeño gimnasio de Tijuana. Un gimnasio olvidado por el tiempo y las promesas, el gimnasio de Don José. Allí, entre sacos de boxeo desgarrados y la pintura descascarada de las paredes,
Un joven Antonio Margarito flaco, pero con una mirada de acero, lanzaba golpes con una furia contenida. Don José, un hombre curtido por 1000 batallas dentro y fuera del ring, observaba con atención sus ojos arrugados, escudriñando cada movimiento, cada parpadeo. Antonio o Tony, como le llamaban en el barrio, no era un boxeador cualquiera. Tenía algo especial, una determinación feroz que emanaba de cada poro de su piel, una necesidad visceral de escapar de la pobreza que lo atenazaba desde la infancia. Su padre, un obrero de la construcción, se había roto la espalda trabajando para alimentar a la familia, y Tony veía en el boxeo la única vía de escape, la única forma de darle a su madre y a sus hermanos una vida mejor. Don José, un antiguo campeón de peso welter, que había visto su carrera truncada por una lesión, se había convertido en el mentor de Tony. Le enseñó no solo los fundamentos del boxeo, sino también la disciplina, el respeto y la importancia de la humildad. Le inculcó que el boxeo era un arte, una danza de precisión y estrategia, no solo una pelea callejera. Los primeros años de la carrera de Tony fueron meteóricos. Sus peleas en Tijuana se convirtieron en leyenda, llenando el pequeño gimnasio hasta la bandera. Su estilo agresivo y su resistencia inagotable lo convertían en un rival temible. Ascendió rápidamente en las clasificaciones, ganando títulos regionales y atrayendo la atención de promotores más grandes. Fue entonces cuando conoció a Javier Capetillo, un hombre con una sonrisa fácil y una labia impecable. Capetillo se presentó como un manager con contactos en Estados Unidos, la tierra prometida del boxeo donde los sueños se hacen realidad y las fortunas se amasan. Tony, cegado por la ambición y el deseo de alcanzar la cima, confió en Capetillo sin dudarlo. Bajo la tutela de Capetillo, Tony comenzó a pelear en Las Vegas, Atlantic City y otros escenarios importantes. Ganó peleas importantes derrotando a rivales difíciles y construyendo un nombre en el mundo del boxeo. Se convirtió en campeón mundial de peso welter, un logro que lo llenó de orgullo y satisfacción. Finalmente había cumplido su promesa, había sacado a su familia de la pobreza y les había dado una vida mejor. Sin embargo, la ambición de Capetillo no tenía límites. Quería más dinero, más fama, más poder. Empezó a presionar a Tony para que entrenara más duro, para que arriesgara más en el ring. Le sugería tácticas poco ortodoxas, métodos controvertidos, para mejorar su rendimiento. Tony, aunque incómodo con estas sugerencias, se dejaba llevar por la presión, por el miedo a perderlo todo, por la dependencia que había desarrollado hacia Capetillo. El 26 de julio de 2008, en el Home Depot Center de Carson, California, Tony Margarito se enfrentó a Miguel Cotto, un boxeador puertorriqueño considerado uno de los mejores libra por libra del mundo. La pelea fue un brutal intercambio de golpes, una guerra sin cuartel que duró 11 asaltos. Cotto dominó los primeros asaltos, utilizando su velocidad y precisión para mantener a raya a Margarito. Pero a medida que la pelea avanzaba, Margarito comenzó a imponer su fuerza y su agresividad. En el 11º asalto, Cotto, con el rostro ensangrentado y visiblemente agotado, se vio obligado a arrodillarse, dando la victoria a Margarito por nocaut técnico. La victoria fue celebrada con euforia por el equipo de Margarito. Habían derrotado al mejor, habían conquistado la cima del mundo del boxeo. Pero la alegría duraría poco. El 4 de enero de 2009, antes de su pelea contra Shane Mosley en el Staples Center de Los Ángeles, el entrenador de Mosley, Naseem Richardson, observó algo extraño mientras Capetillo vendaba las manos de Margarito. Notó que las vendas parecían tener una sustancia dura y extraña debajo. Richardson exigió que se retiraran las vendas y se revisaran. Al retirar las vendas, se descubrió que contenían un yeso endurecido, una sustancia ilegal que podía aumentar significativamente la fuerza de los golpes de Margarito y causar un daño devastador a su oponente. El escándalo estalló de inmediato. La Comisión Atlética del Estado de California suspendió a Margarito y a Capetillo de por vida. El mundo del boxeo quedó conmocionado. ¿Cómo era posible que un campeón mundial, un boxeador respetado, hubiera recurrido a una trampa tan flagrante?
Margarito negó tener conocimiento de la sustancia ilegal en sus vendas, alegando que Capetillo había actuado por su cuenta. Pero la incredulidad era palpable. ¿Cómo podía un boxeador no saber lo que le estaban poniendo en las manos antes de una pelea? La sombra de la duda se extendió sobre toda la carrera de Margarito. Se cuestionaron sus victorias anteriores, se analizaron sus peleas con lupa. Había utilizado vendas alteradas en otras ocasiones. Había ganado sus títulos de forma ilegítima. El escándalo Ban Quan Dam Ma. Mao, como se le conoció en los medios, marcó el principio del fin de la carrera de Antonio Margarito. A pesar de que apeló la suspensión y logró que se redujera, su reputación quedó manchada para siempre. Ya nadie lo veía como un guerrero honesto, sino como un tramposo, un villano. Después de cumplir su suspensión, Margarito intentó regresar al boxeo, pero ya no era el mismo. Había perdido su chispa, su confianza, su aura de invencibilidad. Sufrió derrotas dolorosas y se retiró definitivamente en 2017. El gimnasio de Don José en Tijuana, el lugar donde todo había comenzado, se convirtió en su refugio. Allí, entre los sacos de boxeo desgarrados y la pintura descascarada de las paredes. Tony Margarito. El excampeón mundial intentaba reconstruir su vida. Intentaba reconciliarse con su pasado. Intentaba encontrar la redención. La pregunta persistía. ¿Era Antonio Margarito una víctima de la ambición desmedida de su manager o era un cómplice consciente de la trampa? ¿Era un guerrero del ring o un prisionero de sus propias decisiones? La verdad, como un golpe certero, seguía oculta en la oscuridad esperando ser revelada. Antonio Margarito. Un nombre que resuena con fuerza tanto por sus triunfos espectaculares como por la controversia que marcó el ocaso de su carrera. Es una figura compleja y fascinante en el mundo del boxeo profesional. Nacido el 17 de marzo de 1978, en Torrance, California, pero criado en Tijuana, México. Margarito personificó la tenacidad y la agresividad característica de los boxeadores mexicanos. Su viaje desde los gimnasios polvorientos de Tijuana hasta los estadios más importantes del mundo es una historia de perseverancia, talento y lamentablemente polémica. Desde muy joven, Margarito mostró una predisposición para el boxeo. Las calles de Tijuana, con su dura realidad y oportunidades limitadas, fueron su primer ring. Allí aprendió a defenderse, a luchar por lo que quería y a canalizar su energía en un deporte que exigía disciplina y coraje. Rápidamente destacó en el circuito amateur, acumulando un récord impresionante que le abrió las puertas al profesionalismo a los 15 años, una edad inusualmente temprana, pero que reflejaba su madurez física y mental para el deporte. Sus inicios en el boxeo profesional no fueron fáciles. Peleando en escenarios pequeños y contra oponentes desconocidos, Margarito tuvo que forjar su camino a base de trabajo duro y determinación. Su estilo agresivo, su incansable presión sobre sus oponentes y su poderosa pegada lo convirtieron en un boxeador temido y respetado en el circuito local. Sin embargo, la verdadera oportunidad tardó en llegar. Durante varios años, Margarito permaneció en la periferia de la élite del boxeo, peleando en México y en algunas ocasiones en Estados Unidos, pero sin lograr el reconocimiento que merecía su talento. Muchos lo consideraban un boxeador peligroso, pero poco atractivo para las grandes cadenas de televisión y los promotores más importantes. Esto se debía en parte a su estilo poco ortodoxo y a su falta de carisma mediático. Margarito era un guerrero silencioso que prefería hablar con sus puños en el ring. Finalmente, en 2002, llegó la oportunidad que tanto había esperado. Margarito tuvo la oportunidad de disputar el título mundial welter de la OMB contra Antonio Díaz. Aunque no era el favorito, Margarito aprovechó al máximo su oportunidad, derrotando a Díaz por nocaut técnico y proclamándose campeón mundial. Este fue el momento que cambió su vida, el punto de inflexión que lo catapultó a la fama y le abrió las puertas a las grandes peleas y las grandes bolsas. Como campeón mundial, Margarito demostró ser un boxeador dominante y formidable. Defendió su título en varias ocasiones, derrotando a oponentes de renombre como Andrew Lewis, Hércules Quivelos y Sebastián Luján.
Sus peleas eran garantía de espectáculo y emoción, gracias a su estilo agresivo y su incansable búsqueda del knockout. Durante esta época, Margarito se consolidó como uno de los mejores boxeadores welter del mundo, ganándose el respeto de la afición y el reconocimiento de la prensa especializada. Sin embargo, su reinado como campeón mundial no duraría para siempre. En 2007 se enfrentó a Paul Williams, un boxeador alto y escurridizo que le planteó serios problemas. En una pelea muy disputada y controvertida, Margarito perdió su título por decisión unánime. Muchos aficionados y analistas consideraron que la decisión había sido injusta, pero el resultado era irreversible. Margarito había perdido su corona, pero no su espíritu de lucha. Tras la derrota ante Williams, Margarito se propuso reconquistar su título mundial. En 2008, tuvo la oportunidad de enfrentarse a Miguel Cotto, considerado uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo. Cotto era un boxeador técnico y elegante con una gran pegada y una defensa sólida. Muchos lo consideraban el favorito para la pelea. Sin embargo, Margarito sorprendió a todos derrotando a Cotto por nocaut técnico en una pelea brutal y emocionante. Margarito castigó a Cotto con una presión constante y una lluvia de golpes hasta que finalmente lo derribó en el 11º asalto. Con esta victoria, Margarito recuperó el título mundial welter de la OMB y se consagró como uno de los mejores boxeadores de su época. La victoria sobre Cotto fue el punto de culminante de la carrera de Margarito. Sin embargo, también fue el preludio de la controversia que marcaría el final de su carrera. Antes de su pelea contra Shane Mosley, en 2009 se descubrió que Margarito llevaba un vendaje ilegal en sus manos. El vendaje contenía una sustancia similar al yeso que endurecía sus puños y aumentaba el impacto de sus golpes. La Comisión Atlética de California le revocó su licencia de boxeo y lo suspendió por 1 año. El escándalo del vendaje ilegal empañó la reputación de Margarito y puso en duda todos sus logros anteriores. Muchos lo acusaron de haber hecho trampa durante toda su carrera y su victoria sobre Cotto fue cuestionada. Margarito negó haber sabido del vendaje ilegal, pero la evidencia era contundente. El entrenador de Margarito, Javier Capetillo, admitió haber colocado el vendaje ilegal, pero insistió en que Margarito no estaba al tanto de ello. Tras cumplir su suspensión, Margarito regresó al boxeo en 2010. Sin embargo, ya no era el mismo boxeador. El escándalo del vendaje ilegal había afectado su imagen y su confianza. Además, las secuelas de sus peleas anteriores, especialmente la brutal pelea contra Cotto, habían empezado a pasarle factura. Su visión se había deteriorado y su resistencia había disminuido. En su pelea de regreso, Margarito se enfrentó a Roberto García, un boxeador desconocido, que le propinó una dura derrota por decisión unánime. La derrota ante García demostró que Margarito ya no era el boxeador que había sido. Su velocidad y su potencia habían disminuido y su capacidad para soportar castigo se había reducido drásticamente. A pesar de su declive físico, Margarito siguió peleando. En 2011 tuvo la oportunidad de enfrentarse a Manny Pacquiao, considerado el mejor boxeador libra por libra del mundo. Pacquiao era un boxeador rápido y explosivo con una pegada devastadora. Muchos lo consideraban el favorito para la pelea. En la pelea contra Pacquiao, Margarito sufrió una paliza brutal. Pacquiao lo golpeó a voluntad, rompiéndole el hueso orbital del ojo derecho. La pelea fue detenida en el último asalto, con Margarito visiblemente dañado y ensangrentado. La derrota ante Pacquiao fue la peor de su carrera y demostró que ya no podía competir al más alto nivel. Tras la derrota ante Pacquiao, Margarito se retiró del boxeo. Sin embargo, su retiro no duró mucho. En 2016 regresó al boxeo, alegando que todavía tenía algo que demostrar. Sin embargo, su regreso fue breve y poco exitoso. Peleó en 2 ocasiones, ganando una pelea y perdiendo otra. Finalmente, en 2017, se retiró definitivamente del boxeo. La carrera de Antonio Margarito es una historia de contrastes. Fue un boxeador talentoso y valiente que llegó a la cima del boxeo mundial gracias a su trabajo duro y su determinación.
Sin embargo, también fue un boxeador controvertido que fue empañado por el escándalo del vendaje ilegal. Su legado es complejo y ambiguo, y su lugar en la historia del boxeo siempre será objeto de debate. A pesar de la controversia, es innegable que Antonio Margarito fue un boxeador emocionante y espectacular. Sus peleas eran garantía de acción y emoción, y su estilo agresivo y su incansable búsqueda del knockout lo convirtieron en un favorito de la afición. Siempre será recordado como un guerrero mexicano que nunca se rindió y que siempre dio lo mejor de sí en el ring. El impacto de Margarito en el mundo del boxeo, aunque controvertido, es innegable. Su estilo de pelea, su resiliencia y su capacidad para superar la adversidad lo convirtieron en un ejemplo para muchos jóvenes boxeadores. A pesar del escándalo del vendaje, Margarito siempre mantuvo su dignidad y su humildad, ganándose el respeto de muchos de sus compañeros y rivales. Fuera del ring. Margarito es un hombre sencillo y reservado. Vive con su familia en Tijuana y se dedica a negocios relacionados con el boxeo. Ha evitado las apariciones públicas y ha mantenido un perfil bajo desde su retiro. A pesar de la controversia que rodeó su carrera, Margarito parece haber encontrado la paz y la felicidad en su vida familiar. La historia de Antonio Margarito es una lección sobre la importancia de la ética y la integridad en el deporte. También es una historia sobre la perseverancia y la superación personal. A pesar de los obstáculos y las dificultades, Margarito logró alcanzar sus sueños y convertirse en campeón mundial. Su legado, aunque controvertido, siempre será recordado en el mundo del boxeo. Gracias por ver nuestro video sobre la biografía de Antonio Margarito. Esperamos que hayan disfrutado de esta historia de triunfo, controversia y resiliencia.